Hoy en el baúl de los libros hablaremos de El asesinato de Roger Ackroyd, Agatha Christie. Publicada en 1926, esta no es simplemente otra novela de misterio de la prolífica dama del crimen. Estamos ante una obra que marcó un hito, que sacudió los cimientos de la edad de oro de la ficción detectivesca. No es solo resolver un quién lo hizo, es cuestionar cómo nos cuentan la historia. Es un punto crucial, sí. Pensemos en el contexto. Autores como Conan Doyle con Sherlock Holmes o Chesterton con el padre Brown habían establecido, casi sin querer, un contrato implícito con el lector, ¿sabes? Se esperaba un juego limpio. Todas las pistas debían estar ahí, ocultas a plena vista quizás, pero accesibles. Que el lector pudiera jugar. Christie conocía estas reglas mejor que nadie, y aquí decidió pues jugar con ellas, llevarlas a un territorio inesperado. Un juego peligroso, se podría decir. Hombre, un poco sí. Al hacerlo, no solo consolida a Hércules Poirot, sino que convierte la propia narración pues en parte del enigma, ¿no? Es casi un experimento literario disfrazado de novela de detectives. Exactamente. Es una exploración de la fiabilidad de la voz que nos guía, un ejercicio de metaliteratura que sigue dando que hablar hoy día. Pero bueno, antes de meternos en esa genialidad estructural, vamos a poner las piezas sobre el tablero. ¿Te parecen? De acuerdo. Ubiquémonos. El escenario es King's Abbot, un pueblecito inglés, ya sabes, de postal. Tranquilo, idílico en apariencia. El caldo de cultivo perfecto para los secretos y las tensiones subterráneas que tanto le gustaban a Christie. Y nuestra ventana a este mundo es el doctor James Shepard, el médico local. Eso es, un narrador que se presenta como sensato, observador, quizás un poco distante pero fiable. Se convierte en nuestro guía cuando la primera sombra cae sobre King's Abbot, la muerte de la señora Ferrars, una viuda rica. Oficialmente, un suicidio por sobredosis. Pero claro, los rumores vuelan. Que si remordimiento por haber envenenado a su marido un año antes, en fin. La cosa es que se complica rápidamente. Poco después, Roger Ackroyd, el hombre más rico del pueblo, llama al doctor Shepard a su mansión, Fernley Park. Está agitado. Sí, y le confiesa al doctor que la señora Ferrars, con quien tenía una relación secreta, le había admitido no solo haber matado a su esposo, sino también, que la estaban chantajeando por ello. Y aquí el giro crucial. ¿No? Ackroyd le dice a Shepard que esa misma mañana ha recibido una carta de la señora Ferrars, escrita justo antes de morir, donde revela la identidad del chantajista. Ackroyd está a punto de leer esa carta. Pero Shepard, se marcha. Lo deja solo en su estudio para leerla. Una decisión que parece normal, ¿no? Pero que luego... Adquiere un peso tremendo, sí. Poco después, se descubre el cadáver de Ackroyd, apuñalado. En su estudio cerrado por dentro, con una daga tunecina de su propia colección. El clásico misterio de la habitación cerrada, vamos. Y en medio de este caos, ¿quién aparece? Pues nada menos que Hércules Poirot, Él. el célebre detective belga, que supuestamente estaba retirado en King's Abbot para dedicarse a la tranquila tarea de cultivar calabacines. Vaya retiro. Es una de las ironías deliciosas del libro, sí. Y ojo, quien lo saca de su huerto es Caroline Shepard, la hermana del doctor. Un personaje secundario impagable. Totalmente. Caroline es la encarnación del cotilleo de pueblo elevado a herramienta de investigación, ¿sabes? Su curiosidad y esa lengua afilada que tiene capta matices que otros ni ven. Es ella quien convence a Poirot para que investigue y, de hecho, sugiere que su hermano James, nuestro narrador, sea el perfecto asistente. Una especie de nuevo Hastings o Watson, claro, para documentar el caso. Exacto. Y con Poirot en escena, pues arranca la investigación. Y sospechosos no faltan, desde luego. Uf, ni que lo digas. El hijastro de Ackroyd, Ralph Patton, que es problemático y está endeudado. Y que además ha desaparecido misteriosamente. Luego está Flora Ackroyd, la sobrina joven prometida del hijastro, la cuñada, la señora Cecil Ackroyd, que siempre anda corta de dinero. Ursula Bourne. La Criladak parece ocultar algo. Geoffrey Raymond, el secretario tan eficiente. Todos estaban en Fernley Park esa noche. Todos con motivos. Un elenco clásico de novela de misterio de casa de campo, sí. Pero lo interesante es cómo Poirot empieza a moverse entre ellos. No se centra tanto en las huellas o las colillas, aunque no las desprecia, sino en la psicología, en las pequeñas inconsistencias, en lo que la gente no dice. Y aquí es donde la novela da su gran salto mortal. Hablemos de eso, de la elección del doctor Shepard como narrador. Porque no es solo un testigo, es nuestro único filtro. Es el golpe maestro.
Totalmente. Christie utiliza nuestra confianza, la que depositamos de forma natural en ciertas figuras, el médico, el hombre de ciencia, ¿no? Aparentemente objetivo, y la convierte en el mecanismo central del engaño. Claro. Shepard no es solo el cronista, es el que construye la realidad que nosotros como lectores percibimos. ¿Cómo lo hace exactamente? Porque la sensación al leer es que no miente directamente. No parece haber afirmaciones falsas. ¿O sí? Ahí está la sutileza. Es que no es una mentira de comisión, de decir algo falso, sino de omisión y de énfasis. Shepard relata los hechos, sí, pero selecciona cuidadosamente qué hechos contar, cuáles omitir, Ujú. y cómo interpretar las acciones y palabras de los demás, y las suyas propias, claro. Te da una versión coherente, detallada, pero que está incompleta a propósito. Exacto. Por ejemplo, te puede describir con todo lujo de detalles una conversación trivial, que no lleva a ninguna parte, mientras pasa de puntillas sobre un lapso de tiempo crucial o una acción suya que podría levantar sospechas si te fijaras bien. Es como un director de cine, ¿no? Que elige qué mostrar en el encuadre y qué dejar fuera. Y así manipula tu percepción sin que te des cuenta. Exactamente. Eso es. Utiliza el lenguaje para ocultar tanto como para revelar. Pequeñas frases ambiguas, interpretaciones que parecen lógicas, pero que sirven a su propósito oculto. Y claro, la confianza que ponemos en él como narrador asistente, siguiendo el modelo de Watson, es la herramienta que Christie explota de forma brillante. Nos hace cómplices sin saberlo de nuestra propia confusión. Esto debió ser una bomba en 1926. Vamos, tuvo que liar la parda en el mundillo literario. ¿Cómo reaccionaron? Sí, fue un escándalo considerable. Hubo un debate encendido, especialmente dentro del Detection Club, esa famosa asociación de escritores de misterio. Algunos puristas, como Dorothy Sayers al principio, argumentaron que Christie había violado las reglas no escritas del juego limpio. Sentían que se había hecho trampa. Que no daba al lector una oportunidad justa de resolverlo, porque el propio narrador era la fuente del engaño. Eso decían, ¿sí? ¿Pero realmente rompió las reglas o simplemente las estiró hasta un punto que nadie había imaginado? Yo me inclino más por lo segundo. A ver, si uno relee la novela sabiendo el final, se da cuenta de que todas las pistas están ahí. Sí. Sí. Sutiles, camufladas, enterradas bajo la perspectiva sesgada de Shepard, pero están. Christie no introduce información nueva al final de repente. Lo que hace es revelar la verdadera naturaleza del narrador. Y eso te obliga a reinterpretar toda la información que ya tenías. Demostró que la mayor ocultación puede lograrse no mintiendo, sino controlando el flujo y el enfoque de la verdad. Es una lección magistral sobre la subjetividad, vamos. A pesar de esta innovación tan radical en la forma, la novela también se apoya mucho en elementos muy reconocibles del género. La ambientación, por ejemplo. Escapar del escrutinio de Poirot, ni del lector, claro. Las llamadas misteriosas, los objetos que desaparecen, las herencias en juego, son elementos clásicos, pero ejecutados con una precisión, vamos, impecable. Y los personajes, aunque sean arquetipos como decíamos, tienen su función. ¿Cómo encaja Poirot en este puzzle tan particular? Poirot está en su salsa. Excéntrico, vanidoso, con sus pequeñas células grises, meticuloso hasta la obsesión. Aquí vemos muy claramente su método, la psicología por encima de la evidencia física. Se fija en las reacciones, en las mentirillillas, en las motivaciones ocultas. Parece casi un contrapunto a Poirot, ¿no? Él usa la lógica, la psicología deductiva, ella la intuición y el conocimiento profundo de la naturaleza humana a nivel de pueblo. Es un personaje brillante, de verdad. A menudo se la podría descartar como la solterona cotilla, pero Christie le da una inteligencia formidable. Sus observaciones, basadas en años de observar a sus vecinos, a menudo dan en el clavo de formas que la lógica pura no alcanza. ¿Es como si tuviera un detector de incongruencias sociales incorporado? Algo así, sí. Funciona casi como una fuente de información alternativa y a veces es más fiable que los testimonios directos que recoge Poirot. ¿Y el resto del elenco? La cuñada endeudada, la secretaria reservada, el hijastro rebelde... Son meros peones para despistar. Bueno, son más que eso. Son piezas esenciales en el mecanismo de distracción. Cada uno tiene un motivo verosímil, una oportunidad, un secreto que ocultar. Christie los utiliza para tejer una red de pistas falsas y posibilidades alternativas que nos mantienen ocupados, desviando nuestra atención del verdadero juego que se está desarrollando a nivel narrativo.
Y reflejan también la hipocresía y las tensiones de clase de la sociedad de la época, ¿eh? Añaden capas de realismo a la intriga. Entonces, llegamos al momento culminante. La gran revelación. ¿Cómo maneja Christie ese desenlace tan delicado? Pues con el efectismo teatral característico de Poirot, la reunión final de todos los sospechosos es un clásico. Poirot va desmontando coartadas, revelando secretos menores, jugando con las expectativas, hasta que el círculo se cierra, inexorablemente. Y el mecanismo del crimen en sí es muy complejo. Es ingenioso, sí. Implica el uso de un dictáfono para crear una falsa coartada temporal y el movimiento de un objeto, una silla creo recordar, para ocultar algo a la vista. Son detalles técnicos bien pensados, típicos de Christie. Pero, y esto es fundamental, la verdadera genialidad no reside tanto en el cómo se hizo, sino en el quién. Aquí es donde todo encaja y a la vez todo se desmorona para el lector, ¿verdad? La revelación final. Es un shock doble. Primero, por la identidad de la persona señalada, que te deja de piedra. Y segundo, y quizá más importante, porque esa revelación dinamita la confianza que habíamos depositado en la narración misma. De repente comprendes que hemos sido guiados a través del laberinto por el propio arquitecto del crimen. El yo, que nos ha estado contando la historia, se revela como un otro completamente inesperado. Te obliga a rebobinar mentalmente toda la novela, ¿no? A buscar esas pistas ocultas, esas frases con doble sentido. Exacto. Cada palabra de Shepard adquiere un nuevo significado. Sus juicios, sus observaciones, incluso sus silencios. Todo. Es una invitación a una segunda lectura, casi necesaria, para apreciar la maestría con la que Christie construyó el engaño a plena vista. La revelación no solo resuelve el misterio del asesinato, sino que expone el misterio de la propia narración. Es metaliteratura pura. ¿Qué impacto tuvo esto a largo plazo en el género y en la propia Christie? Pues fue un punto de inflexión. Consagró a Christie definitivamente como la reina del crimen, no solo por su habilidad para crear tramas ingeniosas, que también, sino por su audacia para innovar dentro del género. Demostró que la novela de misterio podía ser algo más que un simple puzzle. Podía ser un campo de juego para explorar la naturaleza de la verdad, la subjetividad de la percepción y la relación tan compleja entre autor, narrador y lector. Abrió la puerta a futuras experimentaciones, supongo. Totalmente. A jugar con narradores no fiables, con estructuras narrativas más complejas. Elevó el listón, ¿sabes? Mostró que el género podía abordar temas profundos de metaficción y psicología sin perder su capacidad de intrigar y entretener. Su influencia se nota en muchísimas obras posteriores dentro y fuera del género negro. Visto así, El asesinato de Roger Ackroyd trasciende la etiqueta de novela de detectives. Es una obra fundamental en la literatura del siglo XX. Sin lugar a dudas. Su audacia narrativa, combinada con una ejecución impecable de los elementos clásicos del misterio, la casa de campo, los sospechosos, la convierten en una pieza única. Cambió la forma en que los lectores se acercaron a las novelas de misterio. Nos hizo más conscientes, quizás más escépticos, de la voz que nos cuenta la historia. Una lectura que te mantiene enganchada hasta el final y que una vez terminada te deja pensando durante mucho tiempo, ¿eh? Definitivamente. Y nos deja con una reflexión final poderosa. A veces, las verdades más importantes y peligrosas no están escondidas en la oscuridad, sino que nos las están contando, palabra por palabra, aquellos en quienes más confiamos. Nos recuerda la importancia crítica de cuestionar las narrativas que consumimos, vengan de donde vengan. Una lección que, en el mundo actual, es más relevante que nunca. Es sencillamente una lectura esencial para entender la evolución del misterio y el arte de la narración. Hasta aquí una nueva intromisión en los libros. Mañana tendremos un nuevo episodio. ¿De qué hablaremos? Hasta mañana.